Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos cada uno a esta hermosa transmisión del día de hoy. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bendecimos a nuestros amados hermanos del Ministerio Petra, de los diferentes grupos, de las diferentes colonias, de nuestra ciudad capital. También a nuestros hermanos que nos sintonizan fuera de nuestra república, allá en España, en Estados Unidos, Canadá, Nicaragua y otros lugares que nos han reportado que nos están sintonizando. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Hoy damos gracias al Señor Todopoderoso por su misericordia, por su fidelidad y porque estamos de pie, estamos firmes, parados en la roca que es Jesucristo. Hoy quiero compartir una hermosa palabra en el libro de Salmo 100 y quiero que la leamos. Dice así la palabra del Señor: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno, hermanos, Dios es fiel, su misericordia es para siempre. Así que en esta hermosa tarde, gocémonos delante de la presencia de nuestro Señor y vamos a escuchar una hermosa alabanza para luego compartir la palabra de nuestro Dios, una palabra poderosa, una palabra que edifica y que anima nuestras vidas. Bendiciones. Tu llaga yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador, de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz,
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador. Mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Gloria a Dios, aleluya, nuestra confianza está en el Señor, amén. Sean bienvenidos en esta tarde todos. Gracias al Señor, aquí estamos un día más en su presencia, creyéndole siempre y teniendo plena confianza en su amor y su misericordia. Así que seguimos adelante y seguimos llevados de la mano del Señor, y también usted sigue adelante en el nombre de Jesús. Así que tome fuerzas, tome ánimos en el nombre del Señor. Agarre nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, porque Él está con nosotros. Gloria a Dios. En esta tarde yo quiero compartir una preciosa palabra que se llama Estaba ciego, pero ahora veo. Y quiero que me acompañen todos a leer la palabra del Señor en el libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Vamos a leer, dice: Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria al Señor. Qué grande y poderoso el poder y la misericordia y la grandeza de nuestro Dios. Y para hacer un preámbulo de este pasaje que acabamos de leer en la vida del gran profeta Eliseo, podemos ver un poco hacia atrás y mirar a un rey que quería destruir al pueblo de Israel, un rey sirio,
Y este rey comienza a tratar de poner emboscada al rey de Israel. Pero cuando él mandaba a su ejército a emboscar al rey y a emboscar al ejército de Israel, el Dios poderoso, el Dios de los cielos, ponía en el corazón de Eliseo las palabras, ponía la visión y ponía todas aquellas cosas que tenía que decirles al rey de Israel. Entonces el rey de Israel tomaba otro rumbo, escapaba de los asaltos del rey de Siria. Escapaba en un momento, escapaba en el otro, de tal forma, dice la palabra de Dios, que el rey de Siria no sabía qué hacer, e incluso pensaba que dentro de su ejército, de sus escuadrones, había infiltrados de Israel. Pero hasta que una vez uno de sus fieles a él le dice, es el Señor, le dice: Señor, no es que haya alguien de nosotros infiltrados de Israel acá en este ejército, sino que el Dios de los cielos le comunica al siervo de Dios, a Eliseo, todo lo que tú piensas, todo lo que sucede, aún en lo más íntimo. Entonces viene el rey de Siria y dice: entonces hay que cortar de raíz el problema. Y manda a su ejército a rodear la ciudad donde estaba el profeta y su criado, donde estaban hospedados. Rodea la ciudad con ejércitos, con gente a caballo, con varones de guerra. Y es allí cuando el criado del profeta Eliseo dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ahora si estamos rodeados? Hay gente que nos rodea. No tenemos salida, no sabemos para dónde vamos a agarrar, cómo vamos a escapar, Eliseo. Pero Dios tenía algo maravilloso ese día, gloria al Señor, así como tiene todos los días cosas grandes y maravillosas para cada uno de sus hijos, porque Dios no es hombre para mentir. El Dios, de nuestros padres, el Dios de los siglos, el Dios de los cielos tiene cosas para cada uno de nosotros. Y Él nunca se va a arrepentir de lo que nos ha prometido, ni nunca va a dejar de cumplir aquellas promesas que le ha hecho a usted y a mí. Alabado sea Dios por eso. Entonces, el gran Dios, Jehová de los ejércitos, hace que el criado mire lo que sucede alrededor. Pero antes de todo eso, antes de toda aquella gran situación que está sucediendo, hay cosas que corren, hay cosas que se mueven, hay cosas que siente el criado de Eliseo en su corazón. Y una de ellas es, número uno, temor. El temor es aquello que se siente en el corazón por lo que pueda suceder. Algo malo puede suceder, diría él. Algo perverso puede suceder en este día, decía el criado de Eliseo. Algo que no me gusta puede suceder al ver aquel ejército rodeando aquella ciudad. Gloria a Dios. ¿Y usted qué pensaría? Y cada uno de nosotros, ¿qué pensaría al estar ahí en problemas, al estar en situaciones difíciles, al no encontrar salida? Sentiríamos quizás temor, y como muchos hoy en día sentimos temor, sentimos miedo. El temor es un miedo, el temor nos acecha, el temor nos vence a veces, el temor nos tira, el temor nos lleva a la derrota. Pero sabemos que el Dios de los cielos está siempre luchando por su pueblo y por sus hijos. Él no se cansa, Él no es hombre para descansar, no se siente cansado. Él nunca está cansado, Él nunca está dormido. Él siempre, dice la palabra de Dios, tiene su oído atento al clamor de su pueblo. Él nunca va a dejar de escuchar el clamor de su pueblo. Por tanto, tenga fe, amado y amada, en esta tarde. Tenga fe y certeza en las promesas, en lo que Dios tiene para su vida, en los propósitos de Dios para usted, para su familia, para sus hijos, para su esposo o para su esposa. Tenga fe en el nombre del Señor. Pero claro que hay temor a veces, así como el criado se hacía preguntas en su corazón, se hacía preguntas sin respuestas. No había respuestas en él, solo miraba lo que acontecía, las circunstancias alrededor de él, lo que sucedía en aquel lugar, en aquella ciudad.
el ejército enemigo rodeando la ciudad, sin escapatoria, sin salida. Pero no sabía que había alguien ahí obrando desde antes de la fundación del mundo en la vida de Eliseo, así como está obrando en su vida, y lo ha hecho y lo ha planificado y lo ha pensado el Señor mucho antes de la fundación del mundo, antes de que usted naciese incluso. Gloria a Dios. Cualquier temor entonces hay que dominarlo en el nombre del Señor, porque Dios está con nosotros. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Amén. Escuchó bien, ¿verdad? En el amor no hay temor. Pero ¿qué clase de temor es el que habla la palabra aquí en Primera de Juan? Este temor del que habla la palabra de Dios es aquel temor que tienen un imputado, o sea, uno que está ahí delante de un juez listo para ser sentenciado. ¿Se imagina qué clase de temor puede ser ese? Un temor en el cual solamente puede pensar lo más malo y lo más cruel y lo más terrible que pueda haber en el corazón de alguien. Pero dice la palabra de Dios que en el amor, ¿y quién es el amor? Si no es Dios mismo, nuestro Padre Celestial. Dice, en el amor no hay temor. O sea, este tipo de temor en el cual uno se siente ya como que está para la guillotina. No hay temor, no es ese tipo de temor. No existe, sino el temor reverente, el temor por causa del amor que le tenemos al Señor, en no fallarle a Él, en seguirle a Él, en estar todos los días en su presencia, el estar en las manos de Dios, el agradecimiento de nuestro corazón hacia nuestro Dios. Ese es el temor que debe de existir. Entonces, cuando existe ese temor y el amor de Dios, dice, echa fuera todo temor. Amén. Todo ese temor que teníamos, todo ese temor de ver el día de mañana qué pasará, el día de la siguiente semana qué pasará, el próximo mes qué pasará, el próximo año qué pasará. Mas en el amor dice, no hay temor, porque Dios echa fuera el temor. Gloria a Dios, Dios echa fuera el temor. Así que nos tenemos que levantar en el nombre del Señor y confiar en la mano de Dios todopoderoso, confiar en el amor de Dios, en el favor de Dios para cada uno de nosotros, y levantarnos y decir cada día, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y yo me levanto hoy en el amor de Dios y sin el temor del diablo, del enemigo en mi vida. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones este temor reverente, este temor que incluso a veces está ausente de Dios en la humanidad? El temor de Dios, dice, es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, el principio de la sabiduría. Pero muchos no le temen a Él, aun cuando ha pasado esta situación tan complicada y difícil que estamos atravesando ahora mismo. En muchos lugares han vuelto casi a la normalidad y el temor de Dios no está en ellos. Todo lo que pasó no les infundió nada. No pasó nada sobre ellos. Qué complicado. Y fíjense bien, hay dos facetas del temor. Uno, aquel temor incluso que lleva a decir a alguien, no puedo, no quiero, no lo puedo hacer. Y otro que llega a decir a muchos, yo lo voy a hacer porque soy hijo de Dios. Y se tiran, por así decirlo, y van incluso casi a tentar al Señor. Tenga cuidado también con ese tipo de temor, con doblar el temor, porque el temor no lo dobla a usted, sino el amor de Dios que está en usted. Usted no puede doblar al temor, no lo puede hacer caer, sino el amor de Dios que está en usted. Y muchos entonces
tientan a Dios al decir yo no tengo temor, entonces voy a hacer y voy a enfrentarme a eso sin tener ninguna dirección de Dios. Esa es una gran causa de fracasos a veces. Y entonces dicen muchos, ¿dónde está Dios entonces? ¿Dónde estuvo Dios entonces? Que este hombre o esta mujer dijeron voy en nombre de Dios o voy en nombre del Señor y no les sucedió como debía haber acontecido. Piénselo bien en esto. El temor no es de decir voy y quitarse el temor, no es decir porque soy tal persona, porque soy yo, porque soy el profeta, o porque soy el pastor, o porque soy quien soy, voy a ir y Dios tiene que ir también conmigo. Eso se llama tentar a Dios. Amén. Eso se llama tentar a Dios. Y cuando tentamos a Dios, entonces ahí el Señor se aparta de nosotros. Porque no podemos nosotros con arrogancia, con soberbia, hacer que el Señor haga lo que nosotros queremos. Hacer que Él haga lo que el hombre quiere. Como dice, vas a ir conmigo porque vas a ir conmigo. Yo te lo ordeno. Y Dios no trabaja así. Miremos en Mateo 4. El pasaje del Señor tentado por el diablo. Mateo 4:5 dice la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Fíjense bien, el tentar a Dios es poner en duda su palabra. Es como decir, vamos a comprobar si realmente Dios es Dios. Vamos a ver, vamos a comprobar. Y le decía Satanás al Señor Jesús, vamos Jesús, no dices que eres hijo de Dios. Vamos Jesús, no dices que eres el Rey, el Salvador del mundo. Comprobémoslo entonces. Comprobemos que eres hijo de Dios. Comprobemos que Dios incluso existe. Lánzate del pináculo. Tírate del pináculo, arrójate al vacío, porque dice la palabra de Dios, incluso Satanás es entendido en la palabra de Dios, porque él estuvo allí cerca del Señor en los cielos. Él se conoce la palabra de pie a cabeza, de punto a punto, y le dijo al Señor, lánzate, si eres hijo de Dios, tírate de ahí. ¿Cuántas veces el enemigo también nos puede decir, no es que eres hijo de Dios y qué pasó? No es que eres sabio, no es que eres entendido, no es que eres profeta, no es que eres pastor, no es que eres evangelista, no es que eres tal cosa, no es entonces eres hijo de Dios. ¿Qué pasó entonces? Ve y lánzate. ¿Qué hubiese pasado? Satanás tentando al Señor para que el Señor a su vez tentara a Dios, tentara al Señor. Él se sabía completamente de pie a cabeza la Biblia, Satanás, y le dijo aquel pasaje del Salmo 91, versículo 11, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Y le decía el ángel maligno al Señor, Satanás, le decía al Señor, mire lo que dice, mira lo que dice el Salmo 91. Mandará a sus ángeles, entonces tírate, porque va a mandar a sus ángeles. Sus ángeles harán que tu pie no tropiece en piedra. Tírate, aviéntate ahí, y vas a ver que en el aire te van a agarrar. Y vas a ver que en el aire te van a agarrar de la mano, te van a atrapar en el aire y no te va a pasar nada, porque no van a dejar que tu pie tropiece en piedra. Eso, amado hermano y amigo, es tentar a Dios. El hacer la voluntad propia, el probar a Dios
vamos a ver si Él realmente está conmigo, entonces voy a dar este paso y me voy a aventar. Voy a comprobar realmente si existe el Señor, así como dice la palabra de Dios, voy a tirarme. ¿Qué hubiese pasado? Piénselo bien, si el Señor se hubiera aventado al vacío aquel día. Número 1, opción A, como dicen, los ángeles bajan y lo atrapan en el aire. Opción B, el Señor cae al vacío y muere ahí destrozado en el suelo. Solo esas dos opciones pudieron haber ocurrido. Pero aún después de todo lo que podamos pensar, cualquiera de las dos opciones hubiera sido terrible para la humanidad. Hubiese sido terrible, hasta ahí hubiese llegado el favor de Dios para con el mundo. Todo el plan de Dios de salvación hubiera quedado arruinado ahí por tentar al Señor, por no hacer la voluntad de Dios, por creerse que podemos nosotros, por creer que podemos nosotros probar si puede el Señor hacer algo o no puede hacerlo. Eso hubiera sido el fin de todo el plan que tenía Dios para nosotros. No estuviéramos aquí, no hubiese ninguna iglesia, no hubiese ningún cristianismo, todo hubiera fracasado. La Trinidad incluso yo pienso que se hubiese disuelto, porque el mismo enemigo hubiese traído el infierno completo aquí a la tierra. Pero gracias a Dios, gracias al Señor Todopoderoso, que el Señor Jesús le dijo, escrito está. ¿Sabe por qué? Porque Él también tenía sabiduría y sabe la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Gloria al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando hablamos de temor, al hablar de temor tenemos dos extremos. Uno, desde rozar la cobardía, claro, ¿verdad? Al tener temor de todo, ni siquiera poner un pie en un lugar, ni siquiera poder hacer algo. O al otro extremo, a llegar a tentar al Señor, que es totalmente malísimo también. Porque a Dios no lo podemos probar ni lo podemos tentar, así como Israel probó al Señor en el desierto. Ellos querían comida, ellos querían carne, ellos querían maná, ellos querían agua, ellos querían todo. Tentaban al Señor en el desierto. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces, la posición del Hijo de Dios tiene que ser en medio, en el centro, y esperar lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Esperar la voluntad de Dios. Esperar que Él hable el corazón, a nuestro corazón y a su corazón, para que usted haga lo que Dios quiere que usted haga, y no su propia voluntad, y no tirarse al vacío, y tampoco quedarse ahí escondido, quedarse refugiado, lleno de tristeza, quebranto, dolor, de todo lo que pueda sentir. Ninguna de las dos. Espere en el nombre del Señor la mano de Dios, espere el favor de Dios, espere la voz de Dios en su corazón, porque Él le va a indicar y Él le va a dirigir y Él le va a guiar cada paso que usted dé en su vida. Amén. Así lo tiene que hacer. Cada paso que usted dé en su vida, que sea guiado por la presencia de Dios, por el amor de Dios en su vida. Gloria al Señor. Quiero que observemos dos pasajes en el libro de Hechos, en el cual involucra a Pablo y algunos de los discípulos predicando la palabra de Dios. Dos pasajes en el cual miramos dos escenas diferentes, cómo Dios trató con ellos, cómo Dios hizo que ellos salieran adelante de una forma y de otra. Dice la palabra de Dios, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miremos entonces,
Pablo y Silas predicando en Filipos, con denuedo, con poder la palabra de Dios, y por revolver la situación en la ciudad son apresados y llevados a la cárcel. Pero ellos no se quedaron así nomás. Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que en medio de la cárcel, de aquel lugar, de aquel calabozo oscuro y húmedo y triste y solo en aquella noche, comenzaron a alabar al Señor y a bendecir a Dios y a adorar a Dios con cánticos. Y dice la palabra que por causa de todo eso, aquel ambiente se transformó en algo tremendo, en algo poderoso. Y las cadenas se rompieron, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero, cuando miró todo aquello, dijo: oh Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Mejor me mato antes que me hagan trizas los jefes. Y el hombre, cuando se iba a matar, Pablo le dijo: un momentito, no te hagas daño. Aquí estamos, no hemos huido. ¿Y saben qué pasó aquella noche? Hubo salvación para el carcelero y su familia, de tal forma que lo llevó el carcelero a Pablo y a Silas a comer a su casa, y todos fueron salvos y se bautizaron incluso aquel día. Pero después regresaron otra vez a la cárcel, imagínese usted. Pero dice la palabra que al siguiente día los soltaron, no hallaron nada que hacer contra ellos, no tuvieron el valor de hacerles algo, los soltaron, porque Dios es maravilloso, Dios es grande. Fueron liberados por medio de una hazaña grandiosa de aquella noche. La cárcel se conmovió como un terremoto. La cárcel, los cimientos, dice de la cárcel, temblaron aquel día. Qué poderoso, qué glorioso, qué maravilloso aquel espectáculo de ver aquel lugar conmovido por el poder de Dios. Pero más adelante miramos otro pasaje. En el libro mismo de Hechos 14:5, dice la palabra: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Pablo con Bernabé en Iconio, predicando la palabra, también se forma ahí, como dicen, ¿verdad?, un altercado, se alborota la gente y lo quieren agarrar, no solamente echarlos presos, sino agarrarlos a pedradas, a los dos o a los que con ellos andaban también. Querían matarlos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Habiéndolo sabido. Ahí intervino algo que fue el corazón de Pablo, que fue aquel pensamiento de Pablo, viendo los pros y los contras de quedarse en la ciudad, viendo las dificultades y el peligro de estar en la ciudad en aquel momento. Porque bien pudo haber dicho Pablo: Señor, ayúdanos en esto, y confundir a la gente de aquella ciudad y que se olvidara del asunto, y Pablo hubiera salido bien librado. Pero aquello estaba bien revuelto, aquel lugar. Y Pablo, viendo los pros y los contras, dice, mejor ni siquiera dice salieron, sino que huyeron de la ciudad. Salieron huyendo. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que en el primer pasaje que leímos, Dios estaba con Pablo, pero en el segundo no estaba con Pablo. O decimos que allá en Filipos, Pablo tenía suficiente fe y no tenía temor, pero aquí en Iconio sí tenía temor y Dios no estaba con ellos. En ninguna forma, de ninguna de las dos cosas. Dios estaba siempre con ellos y siempre ha estado con sus hijos. Siempre ha estado con el pueblo de Dios. Pero Pablo, al ser sabio y entendido en los tiempos y en lo que debía ser, en las cosas que él esperaba y en las promesas de Dios y en los tiempos de Dios, dijo: no es tiempo ahorita de estar aquí en Iconio. Por tanto, Bernabé y todos los que andaban con él, huyamos de acá. Salgamos inmediatamente de aquí porque esto se va a poner feo. Tuvieron que huir ese día. Y yo estoy seguro que aún en la huida de Pablo y Bernabé y los demás, el Dios poderoso estaba con ellos, iba con ellos,
los guió por el camino, los guió para poder evadir cualquier circunstancia adversa. Los guió, los llevó de tal forma que dice la palabra que llegaron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y a que llegaron a predicar el evangelio. Si no pudieron hacerlo en una, entonces fueron a otro lugar. Y yo estoy seguro también que más adelante regresaron, o un grupo regresó a Iconio a terminar la obra. Porque quizás Satanás dijo a esta gente, los saqué en carrera de acá. Huyeron de Iconio. Satanás quizás se rió de Pablo y de los demás, pero no sabía que el plan de Dios siempre se iba a cumplir, siempre se cumple. Siempre, aunque el enemigo le quiera decir lo contrario, siempre se va a cumplir. Gloria a Dios. Ahorita el diablo quizás se ríe porque muchas iglesias están cerradas. La gran mayoría cerradas. No hay forma de abrirlas ahorita. Pero, diablo mentiroso, no has ganado, no tienes la victoria, porque los planes de Dios se van a cumplir sí o sí. Son amén en ustedes, son amén en mí, en el nombre del Señor. Los planes del Señor van a salir avantes. Los planes de Dios no se van a detener. La palabra de Dios va a ser predicada en todos los rincones del mundo. La palabra de Dios va a llegar a todas las naciones en el nombre del Señor. Y un día las obras, las iglesias, los templos se van a abrir nuevamente y seguiremos de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Y el enemigo va a quedar derrotado en el nombre del Señor. Pero porque están cerradas las obras, las iglesias, y Satanás le diga en su corazón que son cobardes, es que son mentirosos, olvídese de eso en el nombre del Señor. Es un momento simple de evadir el problema. Es un momento nada más que Dios nos ha resguardado un tiempo para poder salir con más fuerzas en el nombre del Señor, con más ímpetu y con más amor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y si el Señor dijera salgan, pues tendríamos que salir. Aleluya. Pero Dios siempre ha estado con nosotros y siempre ha estado con su pueblo. Siempre ha estado de la mano de su pueblo. Nunca los ha dejado solos y nunca nos dejará solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el fin. Él nunca nos va a dejar. Gloria a Dios. Podemos entonces imaginar al criado de Eliseo temeroso en aquel lugar, en aquella ciudad, lleno de espanto al ver un ejército enemigo rodear la ciudad, con armas, con arcos, con lanzas, con espadas. ¿Y qué le contesta Eliseo? Más son los que están con nosotros. ¿Y qué dijo el criado? ¿Qué pudo haber pensado el criado? ¿Y este hombre qué le pasa? Yo no miro a nadie. ¿Cuáles son esos más? ¿Cuáles son esos más? Yo no miro a nadie acá, solo miro el ejército enemigo. ¿Cuáles son esos más? Eliseo tenía una profunda confianza en Dios. Y algo que tenía Eliseo que no lo tenía nadie. Sus ojos estaban abiertos. Aleluya. Sus ojos estaban abiertos. ¿Cuántos a veces andamos aquí en este mundo? Caminamos, vemos la mano de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en la vida de muchos. Y estamos cegados todavía. Y no le creemos a Dios. Y no confesamos a Dios, al Señor de los cielos. No le creemos viendo lo que Dios hace con nosotros. Ahora veo, gloria a Dios, la ceguera espiritual, la falta de fe y la falta de confianza en Dios provoca la ceguera. Pero cuando confiamos en Dios, cuando nuestro corazón se incline, cuando nuestro corazón cree que Dios le hay, la ceguera se va y confiamos. Y ahora podemos decir que vemos. Gloria a Dios. Ahora podemos decir que podemos ver. Jeremías 33:3. ¿Cuántos se lo saben? Estoy seguro que la gran mayoría levantará su mano y dirá, claro que sí. Clama a mí
clama a mí y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Qué grandiosa palabra. Clama a mí y yo te enseñaré. Clama a mí. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Clama a mí, dice la palabra. ¿Cuántos? Orar es una cosa, pero clamar es algo aún más grande. Es estar ahí de rodillas, es estar tirado ahí delante de Dios y abrir nuestro corazón y abrir nuestra voz y clamar al Señor. Así como Eliseo simplemente no es que estaba en la ciudad y le dijo, Señor, yo sé que están tus ejércitos ahí. Yo sé que están tus ejércitos. Él clamó a Dios y le enseñó que aquellas cosas grandes y ocultas, aquellas cosas que no se miran a simple vista, aquellos aires llenos de ejércitos celestiales, aquellos lugares llenos de la voz y el poder de Dios, aquellos caballos de guerra en aquel lugar. Clama al Señor y Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú ahorita no conoces. Gloria a Dios. Hay grandes acontecimientos en el área espiritual. Ahora mismo hay guerras espirituales en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Hay grandes combates ahí. Y muchos de esos combates en las áreas celestiales son por causa suya. Porque usted está clamando y porque usted está gimiendo delante de la presencia de Dios. Porque está parado en la brecha delante de Dios. Y su voz se escucha. Y el Señor, su Dios, va respondiendo. Va respondiendo. Va respondiendo. El Señor está respondiendo. El Señor irá respondiendo. El Señor irá trayendo respuestas a su vida. Gloria al Señor. Hay grandes cosas. Y si no lo cree usted, miremos el libro de Daniel. Quiero que me acompañen al Antiguo Testamento, a Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Gloria a Dios. ¿Está viendo usted al clamor de Daniel en aquel tiempo? Al clamor de este varón de Dios, de este profeta Daniel. Dice la palabra que el ángel de Dios iba para donde Daniel, pero tuvo oposición en los aires, en esas regiones celestes, donde uno quizás no puede ver, no puede escuchar, no puede sentir, pero hay oposición, a veces hay batallas y hay guerras. Dice la palabra que hasta que llegó el arcángel Miguel, pudo combatir y ayudó a derrotar a aquel príncipe de Persia que estaba ahí en ese lugar. Y entonces al poder salir de esa batalla, el ángel pudo llegar a donde Daniel. Así que hermanos, ¿sabe usted algo? Hay gente que le llama suerte, pero eso no existe. Amén. Para el Hijo de Dios no existe la palabra suerte. Solo lo que existe es el amor y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Es aquella mano protectora de Dios que en tiempos difíciles nos abre la mano y nos cobija con su mano de amor y misericordia. No existe suerte para el Hijo de Dios, porque cuando hemos evadido un peligro de muerte incluso, no ha sido porque nosotros nos hemos mismos cambiado de lugar o hemos dado la vuelta para el otro lugar, sino ha sido la mano de Dios actuando en nuestras vidas, diciendo a nuestro corazón que no nos vayamos por un lugar, que tornemos por otro lugar, que demos la vuelta por otro lugar. ¿Cuántas veces hemos evadido problemas grandes, difíciles, dificultades? Y usted no lo puede llamar suerte, sino que la mano de Dios
sobre su vida. La mano de Dios, así como estuvo con Eliseo aquel día, así está sobre su vida también, quitándolo de todo peligro, apartándolo de todo peligro. Entonces, no tiente nunca al Señor, pídale dirección a Dios, gloria al Señor. Y alguien dice, por suerte no me pasó nada. ¿Cuál suerte? No existe nada de la suerte. La suerte es algo al azar, algo que puede suceder o no puede suceder. Entonces quiere decir, bueno, me voy a volver a meter ahí para ver qué pasa. Le aseguro que le va a ir mal. Pero la mano de Dios ha estado con usted. Esa mano de Dios ha estado con usted. Y no es por suerte, sino por la misericordia de Dios actuando en su vida. Por el amor de Dios actuando en su vida. Por el poder de Dios. Porque Dios tiene un propósito para usted. Quizás ya ni siquiera estuviésemos aquí. Quizás ya ni siquiera pudiésemos alabar al Señor ni bendecir su nombre. Pero por el amor de Dios y su voluntad, todavía podemos alabarle, todavía podemos servirle y estamos aquí. Así que agradézcale a Dios, agradézcale a Dios. Gloria al Señor. Cuán pequeña a veces es nuestra fe y cuán estrecha, que no vemos más allá. Así como el varón, el siervo de Eliseo, no podía ver más allá. Estrecha su mirada, estrecha su vista. Estrecho lo que él podía ver. Miraba a la izquierda, miraba a la derecha y no miraba nada. Miraba para el horizonte y no miraba nada. Miraba para arriba y no miraba nada. Totalmente cegado por las circunstancias. Y por eso Eliseo le clamaba al Señor y le decía, Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos. Gloria a Dios. Y Dios ha sido tan perfecto con el ser humano. Y le ha dado lecciones importantes. Lecciones a veces duras. Para que entendamos de quién y de dónde viene mi socorro. Y de dónde viene su socorro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Mi socorro no viene de mis fuerzas. Mi socorro no viene de mis sentimientos, ni de mi inteligencia, ni lo que soy, lo que puedo ser, ni lo que pienso, ni lo grandioso que soy, ni lo grande, ni lo bajo, ni nada de eso. Viene de Dios. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios y alabado sea su nombre. De Él viene su socorro. De Él vienen las fuerzas. Cuando se levanta y dice usted, estoy flaqueando y estoy triste, pero algo lo hace que se levante y que se incorpore, y algo lo hace que camine y camine erguido, aun cuando por dentro quizás anda un poco bajo. Es el poder de Dios actuando en usted, el Espíritu Santo que le está llevando a usted de la mano y diciéndole, hijo, yo voy contigo, hijo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no te dejaré solo nunca. Gloria a Dios. Y el Señor. Gloria al Señor, nuevamente estamos acá. Tuvimos un problema técnico de unos minutos, pero gracias a Dios estamos de vuelta. En el nombre del Señor continuamos. Lo que les decía, el enemigo quiere a veces hacer que las cosas no salgan bien, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Entonces, Dios incluso para enseñarnos, para darnos una pequeña lección, incluso hasta los animales ha usado. Miremos acá en el libro de Números, capítulo 22, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino.
Y el siguiente versículo 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Qué testarudez de Balaam quería a través de un encargo que le hizo el rey Balac? Este rey Balac de Moab le dijo, Balaam, quiero que me maldigas a Israel. Y él consultó a Dios, Balaam, y le dijo al Señor, no vas a maldecir a Israel. Pero después al siguiente día vuelve a decirle Balac a Balaam, maldíceme a Israel. Y él frescamente agarró, ¿verdad?, su mula y se fue en contra de la voluntad de Dios. Y en el camino dice la palabra de Dios que el asna miró al ángel de Dios con una espada en su mano. Si este varón se hubiese atravesado en el camino del asna, si este varón se hubiera atravesado, si este varón hubiera llegado hasta donde está el ángel, hubiera muerto. Y entonces el asna quería esquivar al ángel de Dios. Pero Balaam en su testarudez comenzó a paliar y darle palizas y pegarle duro, pegarle fuerte a su asna. Entonces llega el momento en que Dios, ¿qué?, le abre los ojos a Balaam. Y Balaam mira la realidad en ese momento. Mira que el ángel del Señor en el lugar con esa espada desenvainada, lista para cortarle la cabeza. ¿Cuántos de nosotros no miramos y no queremos ver y nos tapamos incluso la vista para no ver lo que Dios quiere que veamos? Pero es tiempo, amados hermanos y hermanas, de que miremos entonces, de que abramos nuestros ojos espirituales, para que miremos otra realidad, para que miremos algo más. Y como dice la palabra, cosas grandes y ocultas que nunca las hemos visto. Gloria al Señor. Usted y yo entonces estamos llamados, amados, a ver más allá de lo que miran nuestros ojos terrenales, más allá del horizonte, cosas grandes y ocultas. Gloria al Señor, pero clamemos a Dios cada día, creámosle a Dios, tengamos fe en el Señor, creamos a su presencia, creamos a sus promesas, creamos en sus milagros, creamos en lo que Él tiene preparado para su pueblo. Gloria a Dios, porque grandes cosas, gloria a Dios, grandes cosas son las que tiene el Señor preparado para su pueblo. No cosas pequeñas, no cosas efímeras como las del mundo, sino grandes cosas, gloria al Señor. Cosas que llenarán su corazón, la llenarán de vida, lo llenarán de orgullo, lo llenarán de gozo. Aleluya. Cosas grandes, dice la palabra de Dios. Y finalmente, ahora que veo, gloria a Dios, ahora veo. Entonces Jehová, dice la palabra de Dios, abrió los ojos del criado. ¿De cuál criado? El criado de Eliseo. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. El monte, dice, estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Usted tal vez alguna vez tuvo algún problema y no supo cómo salió de él. Alguna vez tuvo una dificultad y no supo cómo. Algo pasó ahí y no se dio cuenta cómo sucedió. Mira lo que le pasó a Eliseo. Ejércitos celestiales, caballos de fuego, carros de fuego alrededor de él. Y dice la palabra de Dios que cuando sucedió esto con Eliseo, este portento, esta maravilla ahí en ese lugar, Eliseo clamó a Dios y pidió que turbara el corazón y la mente de aquel ejército. ¿Y saben qué pasó? Eliseo salió tranquilo con sus criados de la ciudad y le dijo al ejército enemigo de los sirios: ahí no es el lugar donde está Eliseo, los voy a llevar al lugar.
Y dice la palabra que ese ejército iba detrás de Eliseo. Qué gloria hay en ese lugar. Qué glorioso ese momento, esa escena. El ejército enemigo que quería capturar a Eliseo, ahora va detrás de Eliseo. Ahí Dios le puso una venda a los ojos de aquellos hombres. Y llegaron hasta una ciudad donde estaba el rey de Israel. Y cuando el rey de Israel miró aquello, le preguntó a Eliseo, ¿qué hago, Eliseo? Los tengo en mis manos. Los tengo derrotados ahí. Puedo tener todos esos caballos y todos esos carros de guerra y todo el armamento que llevan. ¿Qué hago con ellos? Y Eliseo le dijo al rey, dales de comer. Wow, dijo el rey. Yo pensé que me ibas a decir que los matara toditos, que los eliminara a todos. Eliseo le dijo, dales de comer. Y el rey hizo un banquete para todo aquel ejército. ¿Se imagina usted? Y todos, dice, comiendo tranquilos. Y después Eliseo los despachó, váyanse para su casita, váyanse para su rey. Y díganle a su rey que vengan como vengan, cuantos vengan, el día que vengan, nunca me van a tomar y a capturar, porque mayor es el que está conmigo que el que está con ustedes. Y más son los que están conmigo que los que están con ustedes. Ese es el Rey, ese es el Dios, el poderoso de Israel al cual servimos. Amén. Él está con nosotros. Hay más con nosotros. Hay muchos más con nosotros. Hay grandes cosas que suceden alrededor de nosotros y no nos damos cuenta. Gloria a Dios. Hay grandes cosas que suceden y Dios nunca lo va a dejar solo. Amén. Así que no se preocupe, no tenga temor, solamente espere la voz de Dios, solamente espere el mover de Dios, solamente espere la palabra de Dios. Imagínese al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Se movía, dice, cuando la columna de humo en el día se movía. Y en la noche se movía el pueblo, solo si la columna de fuego por la noche se movía. Amén. Así que usted, mientras no escuche la palabra de Dios, mientras no sienta la palabra en su corazón, mientras no sienta que Dios está hablándole a su corazón, no se mueva, espere la voz del Señor. Gloria a Dios, espere lo que Dios le va a indicar. Amén. Y va a haber resultados, y va a haber victorias, y va a haber victorias sobre el enemigo, y va a haber grandes cosas. Créale al Señor, créale al Señor. Dice la palabra de Dios en otras versiones que el Señor, dice, destapó los ojos del criado de Eliseo. Destapó los ojos, porque a veces los tenemos tapados, así como también tenemos tapados los oídos también, que no queremos escuchar, que no queremos oír. A veces no queremos oír la palabra, no queremos oír el evangelio, no queremos oír el mensaje de Dios. Y también tapamos nuestros ojos para no ver lo que Dios quiere de nosotros, para no ver el camino por el cual debemos seguir. Pero Dios quiere entonces destapar nuestros ojos y destapar sus ojos, para que no veamos solamente con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Amén. Con los ojos de la fe. Miraremos a 1 kilómetro quizás, miraremos a 20 metros quizás, pero con los ojos de la fe podemos ver aún más allá en el nombre del Señor. Amén. Aún más allá. Gloria al Señor. En esta tarde quiero darle las gracias a todos y bendecirlos a todos por estar con nosotros hoy. Nada sucede sin alguna razón. Yo sé, yo lo siento, yo estoy seguro que todo lo que pasa en nuestras vidas es por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Es perfecta. Así que espere su voluntad, la voluntad de Dios en su vida siempre. Entregue su voluntad también a la voluntad de Dios. Y sígale a Él. No tema, dice la palabra, no desmaye. No desmaye. Siga adelante en el nombre de Jesús. Espere con confianza la voz de Dios, el llamado de Dios y la palabra de Dios.
Gloria a Dios. En esta tarde solo quiero terminar haciendo una oración por todos y agradecido con Dios por las cosas que Él ha hecho con nosotros y las cosas que Él va a hacer también en sus vidas, porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por todos aquellos que están con nosotros. Padre, si hay enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que por tus llagas, Padre, hemos sido sanados. Y ahora, Padre, creemos a tu palabra. Creemos, Señor, en tu poder y en tu misericordia, Padre, para que sanes, Señor, toda enfermedad, cualquiera que sea, y cómo se llame, y de dónde provenga, en el nombre de Jesús, Padre. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre los cuerpos enfermos. Pon tu mano de misericordia, Señor, y pon tu mano de poder, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la vida de todos nuestros hermanos, de todos los que están reunidos con nosotros, de todos los que están conectados con nosotros. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Siga adelante, no desmaye. Declaramos salud, bendición. Si hay un corazón triste ahora mismo, declaramos en el nombre de Jesús que ese corazón se alegra hoy, que ese corazón salta de júbilo y de alegría en el nombre del Señor. No se desanime, en el nombre de Jesús, no se desanime. Mire con sus ojos de la fe, con sus ojos espirituales, el ejército del Señor, los ángeles de Dios que están alrededor suyo para guardarlo y defenderlo. En el nombre de Jesús. Amados, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y feliz fin de semana.